Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Hoy vamos a continuar con conjugar verbos en el tiempo pretérito. Antes ya aprendimos cómo conjugar verbos AR y ahora nos tocan los verbos ER e IR en el pretérito. Recuerden que esta lección de gramática es parte de nuestro curso Español para principiantes. Pueden ver el curso completo en nuestro sitio idiomapro.com. Entonces, chicos, si están listos para empezar con la lección de hoy, ¡vamos! Bueno, mis queridos, ya aprendimos en la última lección que usamos el pretérito para hablar de acciones ya terminadas en el pasado. Son acciones que tienen un inicio y un fin definido. Ya están terminadas, cumplidas y hechas. Repasemos los verbos AR en el pretérito. Usemos trabajar como ejemplo. Quitamos la AR y tenemos yo trabajé, tú trabajaste, usted, él, ella trabajó, nosotros trabajamos, ustedes, ellos, ellas trabajaron. Ahora veamos los finales con un verbo ER. Usemos el verbo beber. Quitamos la ER y ponemos los finales nuevos. Di las conjugaciones conmigo. Yo bebí. Recuerda que ponemos el énfasis al final. Bebí. No es baby, es bebí. Tú bebiste. Usted, él, ella bebió. Nosotros bebimos. Ustedes, ellos, ellas bebieron. Ahora veamos si tú puedes conjugar el verbo comer. Di la conjugación en voz alta. Yo comí. Tú comiste. Usted, él, ella comió. Nosotros comimos. Ustedes, ellos, ellas comieron. Ahora veamos cómo conjugar un verbo IR en el pretérito. La buena noticia es que los finales para verbos ER e IR son exactamente iguales. Entonces, para conjugar el verbo subir, ya sabemos los finales. Di las conjugaciones conmigo. Yo subí. Tú subiste. Usted, él, ella subió. Nosotros subimos. Ustedes, ellos, ellas subieron. ¿Te fijaste que la forma de nosotros en los verbos IR es lo mismo en el tiempo presente y el pretérito? ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo con el verbo vivir. En el tiempo presente podemos decir vivimos en Chile. En el pretérito podemos decir vivimos en Chile. ¡Ah! Espera, es exactamente la misma conjugación. Entonces, ¿cómo sabemos si estoy hablando en el tiempo presente o pasado?
Para evitar confusión, necesitamos algún contexto. Por ejemplo, vivimos en Chile por 2 años. Ahora vivimos en México. Y por fin, nuestro último truco para conjugar verbos ER e IR en el pretérito, verbos que terminan en EER o UIR, tienen un cambio de ortografía en la tercera persona singular y plural. Singular y plural. Veamos qué significa esto. Tomemos el verbo creer como ejemplo. Quitamos la ER y ponemos los finales nuevos. ¿Ya? Pero, ¿qué vemos en las conjugaciones de tercera persona? Tenemos muchas vocales y es un poco difícil de pronunciar. Para ayudar con la pronunciación, simplemente cambiamos esta I a una I. Usted creyó. Él creyó. Ella creyó. Ustedes creyeron. Ellos creyeron. Ellas creyeron. Lo mismo pasa con los verbos terminados en UIR. Miremos el verbo destruir. Tiene conjugaciones normales, menos un ajuste leve en la tercera persona. Usted, él, ella destruyó. Ustedes, ellos, ellas destruyeron. Este cambio también pasa con el verbo oír, con su conjugación aquí. Y el verbo caer. Pueden ver las conjugaciones aquí. Ahora hagamos un poco de práctica. Conjuga el verbo entre paréntesis en el tiempo pretérito. Número 1. Nosotros una botella de pisco anoche. Bebimos. Número 2. Ellos no. Mi historia. Creyeron. Número 3. Tú. ¿Ese sonido? ¿Oíste? Número 4. Juan no. Al concierto. Asistió. Número 5. Yo en Chile. Nací. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la lección de hoy. Si quieren más práctica, vayan a nuestro libro digital con cientos de ejercicios. Miren abajo en la descripción para más información. Practiquen con los ejercicios abajo y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!